Muy buenos días a todos. ABC del judaísmo, las 60 mitzvot aseh activas de Maimónides, que Maimónides dice que cumpliremos como Yehudim si vivimos una vida comunitaria habitual. Hoy vamos a estudiar dos mitzvot, la mitzvah número 39 y la mitzvah número 40. La mitzvah número 39 dice el Rambam, Leitanot ba'asiri, ayunar el día 10 de Tishri, que es el día de Kippur, y la mitzvah número 40, Lishbot beyom hatzon, o sea, cesar de trabajar, que sea como Shabbat, cesar de trabajar el día de Kippur, el día 10 de Tishri. ¿Por qué se escogió el día 10 de Tishri para ayunar, para que sea el día en el que pedimos perdón y obtenemos el perdón divino? El suceso histórico fue que Moshe Rabbeinu logró el perdón de Dios por el pecado del becerro de oro el día 10 de Tishri y bajó del monte Sinaí, del Har Sinai, con las tablas de la ley, las nuevas tablas de la ley. ¿Ok? O sea, se podría decir, ahorita que estamos en épocas cerca de Shavuot, que el segundo Shavuot que tuvo el pueblo de Israel fue el 10 de Tishri. Y Dios escoge este día porque es el simbolismo que inclusive hagas los actos más perversos, los actos más bajos, los actos más humillantes que pueden existir en el planeta Tierra, tienes oportunidad de hacer teshuvah. Porque el pecado del becerro de oro fue de las traiciones más grandes que puede hacer un ser humano ante Dios, después de recibir la mitzvah divina de no hacer avodah zará, de no ser idólatra, de no ser pagano, que inmediatamente después hayas traicionado a Dios a ese nivel, de esa manera, es de las cosas más bajas, más graves que puede hacer el ser humano. Y aún así, obtuvieron el perdón de Dios el día 10 de Tishri. Entonces, Dios escoge ese día para que sea un símbolo, una señal para el pueblo judío y para el individuo, que no importa lo que hagas en la vida, tienes manera de retornar al Creador, tienes manera de ser perdonado, tienes manera de resarcir, tienes manera de cambiar y obtener el perdón divino de Hashem. Por eso Hashem escoge ese día y es lo que tenemos que, te tiene que motivar ese pensamiento. Y también recibimos las tablas de la ley, las segundas tablas de la ley, ¿sí? Como simbolismo, que la manera para acercarte al Creador, la manera que puedes regresar en Kippur a obtener el perdón de Dios, es recibiendo la ley, recibiendo la Torah de Akadosh Baruj Hu, siendo responsable y siendo comprometido a la ley divina. Eso es el concepto básico de Yom Kippur. ¿Por qué ayunar en Yom Kippur? Muchas personas piensan que ayunar en Yom Kippur, que no incluye solamente el ayuno, sino incluye otras restricciones más, como no tener relaciones sexuales, como no untarse todo tipo de ungüentos, no bañarse, no usar calzado de piel. ¿Ok? ¿Por qué este tipo de restricciones? La gente puede llegar a pensar que es provocar un sufrimiento personal, un sufrimiento físico, para obtener el perdón de Dios, como una flagelación. Pero curiosamente y maravillosamente, el Sefer HaChinuch explica que estas restricciones no tienen que ver con una autoflagelación. No se trata de hacerse sufrir a uno mismo, sino el día de Kippur tienes que estar concentrado en ti, tienes que estar concentrado en tus acciones, tienes que estar enfocado en tu vida. Y hay muchas cosas que te pueden distraer de ese enfoque. Comer, beber, tener sexo, el calzado de piel que era para caminar largos tramos, ¿sí? Bañarse, estar ocupado con tu cuerpo, estar enfocado en la parte física te puede distraer de la parte mental y espiritual. Entonces Dios te dice, aléjate de los objetos, de las acciones, de los hábitos que te pueden llevar a distraerte, a no enfocarte en hacer una introspección, y dedícate a tu alma. Ese es el concepto. El concepto no es hacerse sufrir. El concepto es que estés enfocado el día de Kippur
en lo que te tienes que enfocar. ¿No dice aflijan sus almas ese día? Sí, porque realmente el resultado es una aflicción, pero el propósito de Dios no es la aflicción. Muy buena pregunta, y la contestación es, el propósito de Dios no es la aflicción, pero el resultado de esas acciones es aflicción. Entonces la manera de cómo Dios te dice que te restringas de eso es decir, aflige tu alma, porque realmente es algo que nos causa incomodidad. Pero el propósito divino, según el Sefer HaChinuch, por lo menos, no es la aflicción, sino es el enfoque en el lugar correcto. ¿Ok? Ahora, un último punto que tiene que ver con Yom Kippurim. Hay un debate rabínico en el Talmud, en el Tratado de Yuma y en otros tratados más, si el día de Kippur perdona al ser humano, o sea, en el Kippur se perdonan los pecados del ser humano con Teshuvah o inclusive sin Teshuvah. La opinión de los Jajamim en el Tratado de Yuma es que para que Kippur tenga un efecto en ti, tiene que haber una Teshuvah. ¿Qué significa Teshuvah? Tiene que haber un cambio. Si no hay cambio en el pecado que estás pidiendo perdón, aunque sea mínimo, no puede haber perdón, según los Jajamim. Según Rabbi Yehuda, sí, el día de Kippur perdona al ser humano, inclusive sin Teshuvah. Así sostiene Rabbi Yehuda, sí. Inclusive sin Teshuvah. Si pasa el día de Kippur por encima de ti, ¡pum!, ya se te perdonan los pecados. Filosóficamente es un tema que no tenemos tiempo ahorita de explicar, pero tenemos que saber que la halajá, el Rambam, en el Jot Teshuvah, en el capítulo 1, él determina la halajá como Jajamim. El día de Kippur no perdona al ser humano si no está acompañado con una reflexión de tus acciones y un propósito de cambio en tus acciones, aunque sea mínimo, en cada pecado. O sea, si yo profané Shabbat, una Teshuvah, una Teshuvah, aunque sea mínima, de dejar de profanar Shabbat. Una vez al mes dejo de profanar Shabbat. O hay 39 prohibiciones que no se pueden hacer en Shabbat. Digo, bueno, por lo menos yo voy a recibir sobre mí una de las 39, no lo voy a hacer. La menos difícil, no lo voy a hacer. Un cambio, kasher, taref. Si va a vender una persona, ya come carne kasher, pero todavía no se cuida de otras cosas. Dice, bueno, una vez a la semana voy a ir a un restaurante kosher en vez de ir a un restaurante taref. O yo como caliente en la calle, pero ya no voy a comer queso. O yo ya no como queso, pero como caliente, ya no voy a comer caliente en restaurantes que no son kosher. Entonces, un paso chico, un paso pequeño. O la verdad, antes comía mariscos, ahora ya no como mariscos. O antes comía carne taref, ahora ya no como carne taref. O una vez a la semana voy a dejar de comer. O etcétera, etcétera. Una teshuvah pequeña. O, por ejemplo, Torah. Hay una mitzvah de estudiar Torah. Obligación que cada yehudí estudie Torah. Dice Rambam, mañana y noche. Bueno, una persona no puede cumplir con esta obligación. Por lo menos voy a ir a rezar Shachrit con Hameta y voy a escuchar sus 7 minutitos de Divrei Torah acabando Shachrit. Eso también es una teshuvah. ¿Ok? Teshuvah parcial, dice Rabbi Israel Salanter, teshuvah parcial es teshuvah. Y el Kadosh Baruj Hu perdona si la persona hace esa teshuvah parcial. A Kadosh Baruj Hu perdona parcialmente al ser humano en función a su teshuvah. ¿Ok? Entonces, Yom Kippurim, su fuerza y su simbolismo están en su día, y la potencia y el efecto que debe tener nosotros debe ser de un cambio verdadero. No que pase por nosotros Kippur como una ola y siga el mundo y nuestra vida igual. Baruch Adonai le'olam. Amén ve amén.